más sobre el Sendero de los Brujos, entra a nuestra página oficial, elsenderodelosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos, donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios. Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Simón es un lucero, mensajero y mediador de Dios, patrón y dueño de los caminos, y es 1 y 21. Lucero, él es el niño mensajero, removedor de obstáculos. Lucero es un guerrero que trae el equilibrio verdadero. ¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos con un tema bastante interesante que yo creo que va a dar a ciertos puntos sensibles. Siento que también va a ser un poco polémico, debido a que vamos a ver si el Palo Mayombe es un culto purista, y sobre todo a lo mejor prenderá algunos focos rojos para aquellos que defienden esta parte, defienden la rama, defienden la pureza, lo mismo, defienden tal vez estas diferencias o las separan totalmente de la regla de Osha, y también el hecho de si la Oshifa como la conocemos, los balaos con sus odum, su sistema, el cual lo conocemos, es realmente un sistema puro, es un sistema que sí conlleva completamente todo lo que es la parte yoruba y que quizás solamente fue adaptada a estos lados, pero respetando esa en gran magnitud esa pureza. Como sabemos, en el Palo Mayombe hay diferentes ramas. De las más reconocidas está la regla Mayombe, la regla Brillumba, la regla Quimbisa. La regla Mayombe es la que ocupa mayor lugar en Cuba, la que tiene más adeptos, digamos que sería la más popular. Por otro lado, la regla Brillumba remite a una etnia llamada Bili, que era vecinos de los Yombe, en el área costera del Loango. La palabra Brillumba es precisamente Bili, que después también usan el pluralizador Ba. Entonces tenemos Babili. Y en cuestión de la Brillumba, vamos a tener que esta viene del Kikongo, Nyumba, espíritu de un muerto. Entonces, en un primer acercamiento vamos a tener que Brillumba sería el espíritu de un muerto Congo de Bili, o el africano que trabaja mágicamente el muerto. También vemos que entre los Bakongos vamos a encontrar ciertos fetiches, los Inyumbilas, que van a tener ciertos componentes mágicos para usos diversos, tanto defensivos como ofensivos. Y de aquí es probablemente que venga la línea más cercana de lo que nosotros conocemos como la prenda, ya que esta prenda, la que conocemos, la que se desarrolló en Cuba, tiene tanto el poder para hacer el bien como el mal. Además, que en la misma lleva una criyumba, que es lo que es un cráneo, y además puede llevar toda la parte del enfumbe, a diferencia tal vez de lo que eran los fundamentos en África. También vamos a ver que el significado que se le da a la regla Quimbisa viene también de Kikongo, y pueden referir al que entiende, al que aprende o al que enseña, y sobre todo lo que es el conocimiento del bien. Otra rama, bajo otra idea, nos dice que Quimbisa es la que vence, debido a que es una rama ecléctica que combina tanto elementos de Ifá, de la santería, del espiritismo, del Mayombe y de muchos otros conceptos. Por eso que se dice que la regla Quimbisa, vista de esa manera, es la regla que llega a vencer a todas las demás reglas. Otra fuente que es precisamente Jesús Fuentes Guerra y Armin Suelgar, que nos dice que además del Mayombe, como las variantes existentes del Palo Monte, la Brillumba y la Quimbisa, las que fuera de cualquier otra añadidura, poseen como atributos básicos lo que llamamos enganga, cuál es el fundamento sagrado y base del culto del Palo Mayombe. La creencia en entidades espirituales, que también van a tener igual entre estas reglas. La creencia de ceremonias, o más bien las ceremonias de iniciación, los rituales, los toques, los bailes y los cantos. Los sacrificios de animales,
las ofrendas de comida, de bebida, el cuarto de fundamento llamando Munanzo, y la creencia en un ser supremo, que es Ensambi Empungo, la cual también tenemos que decir que esta idea de Ensambi, todopoderoso, omnipotente, invencible, esos elementos ya venían de origen, por así decirlo, ya que cuando llegan los esclavos del Congo a América, anteriormente ya habían sido conquistados por los portugueses. Entonces les pusieron lo que era la religión católica y la fueron mezclando, por lo tanto esa idea de un Dios único, al que se llama Ensambi Empungo. También dentro de estas igualdades vamos a ver que entre las reglas de Palo Mayombe está la figura del padrino, el Tatenganga, la madrina, los cuales van a ser representantes claves en todo el desarrollo de las personas que son seguidores de estos cultos. Sus raíces están asociadas al antecedente bantú, cuya actividad ritual en el occidente cubano se erigió sobre las antiguas gangas. El Palo Mayombe sufrió en todos estos movimientos, tanto por región, por época, incluso hasta por casa, muchísimos cambios. Basta ver simplemente los elementos de un toque de cajón, las diversidades que hay del mismo, los instrumentos. El Palo Mayombe en sí sufrió demasiados cambios. Entonces, actualmente, con tanta mezcla y elementos agregados, las ramas se han confundido, dejando cada vez más la idea de solo llamar a todo palomonte. El Palo Mayombe es en realidad un sistema religioso, cultural, original y puro. En la actualidad se ha dado que los practicantes, oficiantes de Palo Mayombe, casi en su mayoría, nada más trabajan con lo que le llaman el muerto, el fundamento, siendo muchas casas llamadas incluso en este programa los matagallos, y los que utilizan un magnífico oráculo que es el chamalongo, en una versión realmente muy básica. En cuantas casas no está nada más el cipero, no pero. Y además es una forma errónea. Entonces, esto se ha focalizado solo en una manera muy limitada de lo que según para estos mayomberos, para estos paleros, pues es el verdadero y el más puro mayombe. Versión que en realidad como tal, Palo Mayombe puro, pues no existe. Y esto pues solamente ha hecho que se pierda más aún las verdaderas esencias, ya que la mayoría de los munanzos o las casas religiosas, debido a la gran mayoría de los actuales oficiantes o jerarquías, suboficiantes en algunos casos, se ve el Palo Mayombe como un culto y se hacen sacrificios como moneda de cambio para lograr propósitos egoístas, utilitarios o materiales, dejando atrás la verdadera ética, la filosofía, la enseñanza, el contacto con la naturaleza, esa contemplación, la idea de evolución en uno mismo, la idea de desarrollo en cuanto a ser mejores personas, ser personas que vayan desarrollando. Eso ha quedado atrás, ¿no? Prácticamente en el Palo Mayombe actualmente se ve como: tengo un problema, voy con el padrino, doy un animal, moneda de cambio, no importa si tengo o no tengo temas, si voy a echar unas ganas para resolverlo. El animal es una moneda de cambio para el espíritu, que es prácticamente un sicario, prácticamente un mercenario, que al yo darle ciertas cosas, pues él me va a cubrir, ¿no? Me va a defender. Y entonces, pues nada va a pasar. Así nada más. O sea, eso es lo que ahorita se está viendo esto. Tenemos que ya no hay un contacto con la naturaleza ni con sus fuerzas. Ya en casas de actualmente es tu gallito, dos gallitos, te hago tu fulazo, te hago tu rompimiento, te hago tu rogación, pero no salen de ahí. O sea, realmente no hay más. Ya, como digo, ya se perdió esa parte de la naturaleza, de aquellos paleros que afortunadamente en esta casa todavía es darle de comer directamente a los elementos, al fuego, al aire, utilizar los materiales que son prácticamente esenciales en el Palo Mayombe y tener toda esa apertura. Ya no hay contacto con las fuerzas esenciales de toda esta naturaleza. Y entonces solamente vemos a los empungos en una versión meramente criolla, semi-yoruba, semi-santera, semi-católica. Y entonces todo esto pues se fue dando.
Si remontamos un poquito a lo que es el siglo XX, vemos cómo se unieron el culto a los empungos y de alguna forma se juntó con el culto con la religión yoruba. Y esto fue gracias a una mayombera llamada Marihuanga, una esclava conga identificada íntimamente con Centella. Era Briyumba, y entonces ella fue la que empezó a realizar estas fusiones. Otro de los significados que tenemos Briyumba, que significa espíritus extranjeros. Esto quiere decir que realmente una base interesante allá en África, donde probablemente haya estado en la parte que corresponde a lo que es la religión de Ifá, la religión yoruba. Y entonces los congos, o en particular ciertas partes de los congos, los del pueblo de Bili, como hemos visto, los Babilis, tomaron esas creencias, esos dioses como propios, y entonces es que se llama Briyumba, es adoración a los dioses que vienen de lejos, adoración a los dioses extranjeros. Y estos eran los yorubas. Ya posteriormente vamos a tener, un poquito más adelante, con el Grande Petit, en donde introdujo el Abacúa a lo que era el mayombe, el espiritismo, el catolicismo, la masonería y otros sistemas, ¿no? Muchos otros sistemas. Y bueno, se crea lo que es la quimbisa. Nos vamos viendo ahí realmente elementos que nos van a llevar a pensar sobre la pureza, sobre el verdadero origen y sobre todo esto que está ya prácticamente aclarando, que guste o no guste, poco a poco vamos a ir haciendo más programas, más investigaciones. En algún momento estamos equivocados, pues bueno, alguien que nos pueda ayudar. Pero prácticamente estamos diciendo aquí que los empungos y los orisas son esencialmente lo mismo. La única diferencia es la manera de interactuar con ellos en sus ceremonias y obviamente las particularidades que pudiera llegar a tener cada culto, cada sistema religioso. Tal vez a muchos no les agrade, porque cuántos balaos no rechazan el palo mayombe cuando en el fondo están rechazando su propio Ifá, su propia santería, o sea, los propios santeros. Y cuántos mayomberos es, no, a mí no me gusta la santería, no, a mí no me gusta, no, yo no me cuadro con la santería, la energía del palo mayombe es más para mí, o aquellos santeros que no, es que cuando de muerto la energía es muy densa. Bueno, si bien sí son diferentes energías, las variaciones en el palo mayombe van desde las particulares, las temporales, hasta individuales. Si vamos también sobre investigación que plantea Enrique Estrada, que es un profesor de la Universidad Michoacana, además está en Ganga, si escuchas este programa, pues un saludo. Él traza el dinamismo y la flexibilidad que poseen estos sistemas religiosos y cultuales, así como las transformaciones de la regla conga, y retomando esta idea, agregando también la propia. Asimismo, se van a refutar ciertas ideas y creencias que de alguna manera pues han vivido en el imaginario popular de los creyentes en el sistema afrocubano. Las transformaciones que ha tenido el palo mayombe no son más que efectos de sus mezclas iniciales en cuanto a su conformación y en sus posteriores procesos de dispersión étnico-religioso de cuando abandonaron su lugar de origen. Nos va a llevar esta línea. Sin embargo, también hay que acotar que ya desde allá tenían la inclusión católica y ya estaban permeados por elementos de culturas con las que en ese momento cohabitaban. Esto ha generado bastantes parecidos y analogías con otros cultos. Es que Lucero, y que si Lucero es el Ewa, y que si hay rogaciones en una y que si en otra no. El chiste es de que sí se llegan a tomar como partes similares. Si una persona, si no le dices tal vez el nombre a una persona que no conozca, le dices, oye, a ver, dime, ¿tú crees que sean parecidos o prácticamente iguales una religión en donde se haga una rogación y otra donde se haga una rogación? Seguramente te va a contestar que sí. Oye, y entonces en una se hace un rompimiento y en otra se hace un rompimiento, pues sí, ¿no? Oye, en una se adora a un dios creador y en otra también, pues sí. En otra tiene enviados que van a apoyar al hombre en su evolución y en este camino por esta tierra. ¿Serán iguales si ambas lo tienen? Pues sí, ¿no? Entonces, más bien, si no se ve es que no se quiere ver. Tenemos un Encuyo, un Eleguá, una Centella Endoki, Oya, un Sarabanda y un Ogún, que si vamos a buscar o ver ciertas cualidades o esencias, van a ser iguales. Estos son entre otros. Incluso se dio en la parte del sincretismo con los santos católicos, para que de alguna forma
todas estas personas de África pues pudieran explicar sus creencias a las personas que eran sus captores o incluso a los propios nativos aquí de las Américas. Aunque también muchos afirman que lo Congo es Congo y que palo resuelve palo y que nada tiene que ver con la santería o Ifá, es de alguna forma imposible negar esta adhesión y el intercambio cosmológico y ritual que están presentes. Y además hay que apuntar bien que todos los movimientos sincréticos existentes durante la formación de este sistema y en el Nuevo Mundo mismos pues son también constantes en esta actualidad. En el palo mayombe, esos elementos que se adherieron en esos momentos aún siguen estando adheridos y plenamente identificados. Las iniciaciones de ciertas formas, las cruces, los usos de elementos que particularmente no existían allá en África. Entonces eso es suficiente como para validar esto. Aquí hay muchas semejanzas complejas y de alguna manera pues aquí en América misma se da inspiración y toma la parte yoruba. Así que Ifá y la Osha, como lo conocemos, son sistemas que fueron creados de la misma forma. Y hay algo bien interesante. Si bien ya está ciertamente aceptado por algunos que palo mayombe en realidad en África como tal no existe, hay elementos identitarios. Palo mayombe prácticamente se crea casi en su totalidad como lo conocemos aquí en América, con algunos elementos congos, algunos elementos de otras regiones de África y sobre todo ya todas esas amalgamas que se van dando, retomando cosas incluso de la propia Osha Ifá. Nunca se había realizado o al menos levantado una voz donde pusiera en tela de juicio el hecho de si la Osha Ifá practicada aquí, incluyendo los más grandes babalaos con el gran conocimiento, era en verdad esa religión o ese culto que sí derivaba realmente de Yoruba, de allá de Nigeria, y que solamente se le fueron agregando algunos elementos católicos, por ejemplo. Hasta ese momento así se pensaba. Es que la religión Yoruba de aquí es prácticamente la de allá, pero con la diferencia que aquí se empezó a mezclar y por la fuerza y por la conveniencia con la religión católica, equiparando que pues el Ogún de aquí es el Ogún de allá y los conocimientos que dan aquí son los conocimientos de allá y que tal vez los sistemas se manejen de la misma forma aquí que allá, cosa que no es así. De la misma forma, Ifá y la Osha son sistemas que fueron creados así. Es innegable rechazar que estos cultos fueron tomados y formados en estas partes del mundo. Tienen bases africanas, pero con la continua inclusión de elementos ajenos a la misma. Los Yoruba de aquí se basan en parte en lo que es la verdadera religión Yoruba. Hacen ahí una especie de mezcla con muchos elementos, pero la base que toman es la región Yoruba. Es como el palo mayombe toma base ciertas partes congas, pero como vemos en realidad es muchos elementos las que van a completar, a conformar cada uno. De ahí que la pureza de los sistemas, como se quieren ver, es algo que no existe. Y tal vez estos elementos de ser cultos eclécticos ambos, en lugar de quitarles algo, puede ser que gracias a ese eclecticismo, gracias a aquellas uniones, fue que entonces llegaron hasta nosotros y han tenido tanta importancia y como vemos son sistemas cultuales extremadamente poderosos. Entonces con eso se tiene argumentos totalmente claros y válidos para refutar aquella afirmación tales como el palo es atraso, el palo genera atraso, porque estamos viendo que ambas nacieron esencialmente de lo mismo. Una simplemente tomaron y calcaron los nombres, o sea, prácticamente, ¿no? Un Elewa Eshu, aquí no le cambiaron el nombre, simplemente los llamaron igual, un Yemayá, no le cambiaron la madre de agua. Y de esta forma, ¿por qué entonces, si yo voy a una iglesia, vamos a ponerlo esta donde adoran a Cristo y a santos, y yo voy a otra iglesia donde adoran a Cristo pero no adoran a santos, ¿por qué me atrasaría? Porque a alguien se le ocurrió decir que se van a condenar a aquellos que adoraran a las estatuas o los ídolos de barro y que el único era Cristo. Pero los dos lo estamos adorando. Pero bueno, tiene que haber una división. Todas estas divisiones muchas veces se dieron por cuestionamientos en ese tiempo políticos debido a ciertas conveniencias que los reyes buscaban y que en ese momento el Vaticano no lo permitía. Entonces de ahí salieron aquellas ramas de la religión
cristiana, como los protestantes, por así decirlo. O sea, esa división fue meramente humana. O sea, no había otro punto. La Biblia es tan extensa que prácticamente se puede interpretar y tomar un salmo y ese salmo utilizarlo al favor del que queramos. Así de fácil, ¿no? O sea, de hecho, están para trascender y para que prácticamente se puedan adaptar a todo. O sea, esa es una de las formas en las cuales están configurados. Si bien Ifá es un sistema filosófico religioso muy evolucionado, no podemos llegar a esas comparaciones, ya que esas contemplaciones o simplemente la parte donde se dató pues fueron diferentes. Eso estaríamos muy mal. También hay que quitarnos la parte de es que el santo es más evolucionado que el muerto. El palo mayombe pues es la parte oscura de la santería. Palo y santo no tiene nada que ver, y no te metas ahí en palo mayombe porque se van a enojar los orizas. Es la gente que todavía dice es que son cosas totalmente diferentes. La idea de contraponer estos cultos, de establecer diferencias que posicionan a uno prácticamente al extremo de otro, eso es de la mente de las personas. Ahí van los propios oficiantes religiosos, a veces ni siquiera con conocimiento de causa, hablando mal del otro culto, jerarquizando uno sobre otro, diciendo que Palo es más poderoso que Ifá, diciendo que Ifá tiene mayor jerarquía que Palo Mayombe, que Palo es de muertos, las santerías de santos, ¿no? Cuando Palo Mayombe también están los empungos que son como los orizas, como los santos, que los santos están arriba y que el muerto está abajo. Esas dualidades, ¿no? Es cuando empieza a haber unos sistemas tan iguales, empieza a haber dualidades, esos son ya egos del hombre, porque la verdad empieza en el ego. ¿Y dónde está el ego? En el hombre. Que la enganga se le ordena, que al santo se le pide, que uno es severidad, la santería es misericordia, que el palo mayombe es una energía pesada, que la energía del santo es más tranquila y más ligera, que los mayomberos pues, son aquellos que no pudieron hacer Ifá ni santo, y es como pues la parte barata. Cuando hemos hablado que el tener el mismo número de gangas que uno podría tener de fundamentos en la Oshifá, pues sería muchísimo más caro. Prácticamente en promedio cada 2 o 3 gangas te costaría lo que es una coronación de santo, y unas 3 o 4 lo que es que te hagan Ifá. Entonces también todo eso no sé de dónde lo han sacado, simplemente porque no hacen cuentas. Y bueno, en este programa no vamos a tratar de refutar o minimizar la importancia de la Oshifá. Al contrario, es que gracias a ella es que prácticamente el palo mayombe está como está, es como lo conocemos. Y no, lo que quiero es quitar aquellas ideas y elementos que se fueron construyendo sin bases sólidas, y si las hay, por favor háganlas llegar, en cuanto sobre la legitimidad de ambos sistemas, ¿no? Que se pelean mucho y unos jerarquizaron. Aquí dice que Ifá es el bueno, quien lo dice, pues Ifá, ¿no? Pero ¿a quién se lo dijo Ifá? Pues a sus adeptos. Es como los judíos son los únicos que se van a salvar. ¿Quién lo dijo? Su Dios. ¿Quién? ¿Y por qué es así? Pues porque según ellos así lo es. Y pues a lo mejor un católico diría, estás mal, no, los judíos no, aquí Cristo es el que salva, no, los cristianos Cristo salva. Y bueno, y cada uno. Aquí el punto es que, así como el catolicismo, el protestantismo, el cristianismo se empezaron a separar, pues lo mismo aquí, solamente que los cambios fueron por ciertos tipos de elementos pequeños tal vez, que fueron por el origen y que se los fueron inculcando. Esta legitimidad sobre ambos sistemas, cual actualmente es tomada, y la verdad que yo siento que ya está sobresaturada, en donde el babalao cree que es más que el tata, donde el babalao prácticamente ordena sobre la casa del palero, pues ya es algo que ya ha sobrepasado mucho, ¿no? O sea, entonces pues ya sí aquellos babalaos que puedan escuchar esto, pues también hagan un esfuerzo, ¿no? Para que todo esto pueda llegar a una verdad. Y bueno, pues muchos babalaos están como que todavía en esa parte de es que el babalo es mayor, el babalo es mejor. Y muchas veces es que es el último punto donde puedes llegar. Sí, pero no es porque esté hasta arriba de todas estas jerarquías ser babalao, sino porque ellos mismos se restringen a decir que una vez que eres babalao ya no puedes prácticamente ser otra cosa. A cambio de una osha, a cambio, por ejemplo, de palo mayombe, en donde está totalmente abierto y tu camino pues puede durar creciendo en muchas cosas, en muchos cultos, pues prácticamente toda la vida. Pero también esta idea es muchas veces secundada por los babalaos oficiantes de palo mayombe, quizás también a veces por falta de conocimiento, o a veces de forma inconsciente, o por un interés. Muchos mayomberos pues les mandan ahí el babalao y el santero, pues les mandan gente, mira, es que tocó que se rayen. Ah, sí, échelos, acá lo rayamos.
Los babalaos ahí parece que tienen en su casa tienen a su palero, a su mayombero, que les va a hacer esa ceremonia de rayamiento, como si, pues pásale un gallo, pásale este huevo, y ya cuando se lo pases, cuando haga su rayamiento, pues ya viene y continuará aquí. Cuando ni siquiera se han puesto a pensar que al momento de rayarse alguien es un renacer, y ese renacer tal vez pueda afectar a una mano orula, ¿no? Puede ser, o sea, aquí no lo estoy diciendo, tal vez sea algo que me digan, no, estoy haciendo puras tonterías, puede ser que sí, pero estoy atreviendo, eso es aparte, ¿no? O sea, esos métodos son temas que son tabú, que pueden no gustarle a muchos, pero si lo han puesto a pensar, oye, pues yo morí y nací, ¿afecta eso? Bueno, pues mi astral cambió. Supondría que sí tendría que estar cambiando. Pues sobre todo aquellos también mayomberos en donde, ya me fui al culto de mayombe, pero es que no, es que este es un paso para después hacerme santo y después hacerme ifá. O para algunas casas, es que para hacerlo ya tengo que rayarme. No, o sea, nada que ver. Y aquí quítense la idea de que Pablo Mayombe solamente trabaja con los muertos. No. Hay empungos, hay orizas así igualitos. O sea, cambian en algunas partes que se simplifican. O sea, igual en Yoruba y en Ifa, en santería tenemos que si Olokun es la parte del fondo y en Maya la parte de afuera, y que si ahí vive Aye, que si ahí viven un montón de elementos, pero no importa. O sea, aquí en Palo Mayombe lo que hacemos pues es juntar todo eso, y pues, madre de agua pues es la parte de afuera, la parte de adentro, y bien tendrá sus caminos, los cuales también tienen en los orizas, en la Osha Ifa. Entonces, esta falsa visión, pues ha colocado de una manera pues totalmente errónea a la Osha Ifa, y en la mente de muchos por encima, en una pirámide irreal que ellos pues crearon, ¿no? Una pirámide jerárquica impuesta por quien creen, por ellos mismos, o sea, por los mismos. Muchos babalaos, a lo mejor ahorita los actuales, los buenos, respetan, pero muchos impusieron esa jerarquía. Babalao arriba y pues ya todos los demás abajo. Ellos mismos lo impusieron. No creo que haya llegado otra religión de otra parte y decir, oye, ¿qué crees? Ustedes en su religión son los buenos y van a estar hasta arriba. No lo creo. O sea, prácticamente todas las religiones siempre se ponen como la única, como la que te va a ayudar, que te va a quitar todo lo malo. Estas falsas creencias impuestas por los mismos oficiantes también, bueno, además, más bien, pues la Osha Ifa pues es un sistema pues, que goza de mucho mayor número de adeptos. Eso lo podemos ver. Palo Mayombe ha ido creciendo y que rápidamente, a mi parecer, se ha estado desvirtuando. Podemos ver en internet, ya es cualquier casa sancocha, cualquier persona expulsadas de los lugares por actitudes que sean negativas, que no son de mayomberos, cualquier persona que pueda hablar bonito. Pues como hemos dicho, la gente, pues mucha gente se deja llevar por eso. Lo cual pues está en un punto que se puede ver como normal, ya que para que haya bueno tiene que haber malo, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos decir que en esas casas hay un equilibrio. No, tampoco les va a agradecer y tampoco les va a aplaudirse, pero es algo que ya se contempla dentro de toda esta naturalidad, todo esto concepto de las cosas. Entonces, todo esto pues ha provocado esa falsa creencia y analogía en los sistemas. Uno oscuro, uno blanco, uno para arriba, para abajo, concediéndole al Palo Mayombe una visión opuesta y negativa en cuanto a la Osha Ifa. O sea, el Palo Mayombe se ve así como prácticamente lo malo, ahí los brujos, ahí lo negativo. Cuando es lo mismo, creemos en un Dios, creemos en el bien, creemos en mejorar como personas, creemos en nuestro desarrollo, creemos en que si haces mal te va. Lo mismo, santeros y mayomberos, vamos al baño y comemos y necesitamos dormir y otras cuantas funciones naturales. Que no hay diferencia realmente, ya que la diferencia es entre cada persona, incluso entre cada individuo. Entre estos cultos no debe haber ni esas guerras ni esas diferencias, pese a que hay muchísimos elementos en los mismos libros que ellos mismos hicieron, en los 250 Isodons, que no tienen en realidad mucho que ver con lo que es realmente la esencia yoruba. Y es que el oráculo yoruba es el oráculo, tiene validado por organismos internacionales. En un futuro vamos a sacar realmente la verdad sobre el oráculo. Ya lo hemos dicho en varios programas, pero vamos a sacar un programa en donde vamos a ver de dónde viene esa parte y con pruebas, o sea, pruebas que se han recopilado de muchísimos autores, de muchísimos libros, de muchísimas culturas, y ver de dónde sale realmente, lo cual no deja de ser grandioso. Esto no es nada contra los verdaderos babalaos, nada contra los oris, al contrario, yo también soy santero, nada contra los empungos. Simplemente es que tenemos que llegar a una verdad. Así como no queremos estar como aquellos fanáticos cristianos que no puedes hablarles nada porque ya inmediatamente te sacan un tema de la Biblia o dicen que eres el diablo. O sea, hay que tener esa apertura, porque ya estamos
estamos llegando a eso que criticamos. Ahora sí que nos convertimos en aquello que juramos destruir. Entonces, para dejar claro, pues basta ver todas esas equivalencias, aquellos elementos igualitarios que están en ambas, pues para validar estas palabras. Si tú no lo quieres ver o hay gente que no lo quiere ver, pues bueno, entonces, pues ya, si lo que ven no lo creen, pues les aseguro que soy absolutamente nadie para hacérselos hacer creer, ¿no? Entonces, pues ambos tienen un panteón de deidades claramente similares y en ciertos aspectos idénticas, ¿ok? Ahí vayan haciendo ahí sus cuentas. Otra de las cosas es el uso del sincretismo. Ambos lo tienen. Por un lado hay uso de lo que es la música, que tenemos la percusión, por un lado lo que jaló para un cajón y por otro lado jaló para un tambor. Rituales como los rompimientos, las rogaciones de cabeza, las extracciones de muertos o paraldos, los oráculos binarios, así que son casi iguales, con sus diferencias que en Palmayombe pues están el Bititzempacas, Dilangos y del otro lado pues, los Siquines, ¿no? Pero el oráculo base, el oráculo más conocido, es un oráculo binario, llámale Opelé, llámale incluso el Dilogún, es binario, depende de si cae arriba o abajo, y pues los chamalongos, que prácticamente pues es como el Obi, el Milo, idénticamente. Las tiradas en donde caen en figuras que te habla Centella, igual te habla Oya, pues búsquenlas. En esta tirada me habla Obatalá, es propia de la santería. Y después van a un libro de Palo Mayombe y la misma tirada dicen, me habla Timlatia. Y el mayombero dirá que pues es el bueno, el suyo, y el Babalao pues dirá que es el bueno, el suyo, ¿no? O sea, prácticamente así reducimos esa diferencia entre personas que pues desconocen ciertas cosas y pues enfatizan esas diferencias. El que se vea y fue por encima del Palo Mayombe no es más que una falsa idea. Ya grábenselo, ya los que estén a favor, en contra, bueno, les pido pruebas, ¿ok? Es una falsa idea que el propio Babalao, y no solamente, o sea, no hablo de todos, no solamente de algunos que lo jerarquizaron y otros que contribuyen, pues no profundizando más en estos estudios. Y bueno, y ellos se autoconceden todo esto. Idea que proviene de los 256 Oduns, libro que toman como Biblia, pero que tal libro es una creación que nace de una combinación de elementos bien del pueblo yoruba y una mezcla de muchos otros sistemas, las dilomancias, tanto otros sistemas religiosos, iniciáticos, cultuales, y basta con que lean el libro de los 256 Oduns para que encuentren a Cristo, para que encuentren a Buda, para que encuentren el diluvio, para que encuentren la masonería. Entonces, a ver, ya no va a combinar las cosas. Esto establece entonces que también Yoruba, el que trabajamos aquí, el que aquí vivimos, la santería, también igual que Palo Mayombe es un culto ecléctico, que toma como base o idea la parte yoruba que desde allá de África, que obviamente pues toma todas esas combinaciones, esos movimientos del esclavismo, de esas épocas en donde se fue cimentado, pero que se fue adheriendo muchas otras cosas, ¿no? O sea, hay muchísimas mezclas que se están haciendo y que aquí vemos, y la prueba es que todavía siguen estando. Y muchos oficiantes, incluso de aquellos que gozan un verdadero conocimiento o un prestigio, pues toman como única verdad, cuando realmente pues no lo es, la verdad que no lo es, y confían ciegamente sin cuestionarlo, así quedando como aquellos fanáticos que tanto pues criticamos, sin saber que estos Udons pues son también formados de manera ecléctica y cuyo contenido fue agregado y se ha modificado a través del tiempo, ya sea para bien, como parte de un natural proceso y una de esa evolución, o ya sea para mal, pues por factores de conveniencia para aprovechar y autocolocarse por encima de los demás sistemas, llámese Palo Mayombe, llámese vudú, llámese lo que sea. De que muchas personas vean de forma errónea y de forma lamentable como algo aspiracional el convertirse en Babalao. Que repito, de forma errónea, esto se piensa que es la máxima meta por encima de todo lo demás y de todo aquello de lo que pudiera existir en cuanto a los sistemas de corte afrocubano. Dejando de lado temas tan importantes como si la persona en verdad tienes facultades para ejercer como oficiante de un culto, tienes elementos reales para llegar a ser un Babalao. Y también se desprende el hecho de la actual esencia de tantos más religiosos, ya que la idea de llegar a ser Babalao muchas veces se basa en la falsa idea de tener poder y estar posicionado en la parte más elevada de una pirámide que ellos mismos diseñaron. También tenemos que ver que, por otro lado, pues los mayomberos tampoco están tan alejados de cometer este error, porque ¿cuántos adeptos no creen que por tener ya una prenda ya van a ser todopoderosos? Lo cual no es así. En conclusión, todos estos temas, al ser religiosos, ser guardados durante mucho tiempo con una secrecía
ignorancia y el no tener elementos para poder corroborar los mismos datos y poder investigar como los tenemos actualmente, pues llevaron a todas esas confusiones, a jerarquizar una religión sobre otra, a poner una analogía de una sobre otra, ponerla en sistemas opuestos, a dividirla, a que muchos defiendan palo es palo, santo es santo, que si bien son formas diferentes, que en sus propios, esas diferencias que se fueron ya construyendo y dividiendo, pues tienen sus rituales, sus ceremonias que se van a distinguir. Ya tenemos que quitarnos de la mente todas aquellas falsedades jerárquicas, aquello que divide, que esto no es así. Basta con investigar realmente los libros, basta con meternos a todas aquellas tesis, profundizar, ver en la historia. No solamente leer los libros de Palo Mayombe para entender el Palo Mayombe o la religión yoruba para entender la religión yoruba. Los libros históricos, antropológicos, las tesis. Todo eso es lo que realmente nos va a dar lo que es una verdad más objetiva. No la verdad absoluta, porque pues no lo hay, ¿no? Tampoco. O sea, la ciencia también, la historia también es una ciencia social que pues, no es exacta, ¿no? O sea, tiene puntos en los cuales no es, pero que sí hay una tendencia en esa investigación y en un método para llegar a verdades. Este es uno de los primeros programas que están sobre este tema. Nosotros estamos haciendo investigaciones sobre muchas cosas. Te aseguro que no va a ser el último, que va a haber más elementos que validen lo que yo les estoy diciendo. Bueno, yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias. Simón Lucero Mundo ayuda a la gente. Simón es un lucero, mensajero y mediador de Dios, patrón y dueño de los caminos, y es 1 y 21. Lucero, él es el niño mensajero, removedor de obstáculos. Lucero es un guerrero que trae el equilibrio verdadero. Él fue el esqueleto que fundamentó a Lucero.